Sus mercedes, hoy estamos con Carlos Sarmiento, él trabaja aquí en el Instituto de Ciencias Naturales. Primero que todo, muchas gracias Carlos por participar en Ciencia Su Merced. Ciencia más y no sé. ¿Qué es eso de Instituto de Ciencias Naturales? ¿Para qué sirve? ¿Por qué existe? Un poquito la historia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El Instituto de Ciencias Naturales, en términos históricos, es el hijo de la expedición botánica. Hacia los años 40, 30 aproximadamente, Enrique Pérez Arbeláez convence al presidente de la época de que es necesario tener una institución dedicada de nuevo y en serio a la sistematización y a la documentación de la riqueza biológica colombiana. Ese es el origen del instituto y es en buena medida lo que hacemos. Nosotros hace poco entrevistamos a un investigador colombiano que estaba de investigador asociado en la Universidad de Harvard en el Museo de Anatomía Comparada, pues de Zoología Comparada, y estaba hablando él sobre la importancia de los museos y también a veces que se percibe en algunas esferas de la sociedad, no sé, como que no se ve la importancia a las colecciones biológicas, por ejemplo. Entonces quisiera que nos contaras cuál es la importancia de una colección biológica o un museo de historia natural en Colombia, porque es importante que eso exista. Sí, bueno, hay que hacer como una distinción importante allí. El instituto y las colecciones científicas con un propósito y el Museo de Historia Natural con otro propósito. Son dos dimensiones. El instituto con las colecciones es el referente permanente para entender cuál es la diversidad biológica. Digamos que podríamos proponer que vamos a revisar o a estudiar un género de insectos y alguien podría pensar que entonces toca darle al estudiante o al profesor para que vaya por todo el país y colecte ese género. Y eso no pasa así no es como se hace el trabajo. Porque pues lo que va a coger hoy, además de la dificultad económica y logística que implica hacer todo ese viaje, va a tomar una fotografía de hoy y no sabemos qué ha pasado y qué había en el pasado. Entonces las colecciones científicas, cuando un científico va a campo, coge una buena cantidad de ejemplares de lo que puede coger, porque sabe que va a haber muchos colegas y gente en el futuro, 10, 20, 30 años después, que van a analizar esas muestras y decir, ah, mire, aquí hay otra especie, ah, mire. Por ejemplo, aquí en las colecciones del instituto tenemos ejemplares de mariposas de Bogotá que ya aquí no hay. Y son testigos claros de que pues, la ciudad ha cambiado, que el clima ha cambiado y que hay un montón de problemas. Tenemos colegas del área de medicina, por ejemplo, que estudian mosquitos asociados a malaria, de Chagas, que en las colecciones del instituto pueden registrar en dónde se encontraban en una época y ahora dónde están. Y eso registra, son fotografías en el tiempo y en el espacio. Esa es la función de las colecciones científicas de una institución como el Instituto de Ciencias Naturales, que en ese sentido, digamos, está más dirigido a colegas investigadores y a tomadores de decisión, a las entidades gubernamentales que van a decidir sobre un problema ambiental, sobre un proyecto ambiental de diversa naturaleza. El museo, en el caso de la universidad, tiene una función de divulgación fundamental. O sea, su eje es tomar esa diversidad y esos conocimientos ya desarrollados y presentarlos al público para concientizarse de las cosas. Digamos que hay un punto importante y es considerar que lo que no existe uno no lo percibe, no lo siente, no le gusta ni le disgusta. Cuando las cosas empiezan a existir en el imaginario de las personas, empiezan a cobrar un valor simbólico muy importante. Entonces el museo, tiene esa función. Viene la gente y dice, vea, mire la cantidad de osos que tenemos, mire la cantidad de aves que tenemos, mire la cantidad de peces que tenemos. Eso crea en las personas un imaginario y una sensibilidad que facilita una toma de decisión racional después sobre decisiones políticas del país. Entonces es un poquito diferente. Cuando tú mencionas, por ejemplo, el Museo de Historia Natural, el Museo de Harvard, el nombre original de los museos tenía esa doble dimensión. Si uno habla del Museo de Historia Natural, el Museo Americano de Historia Natural, todos recordamos la película La noche en el museo y vemos las exhibiciones. Detrás de unas puertas de esas exhibiciones hay colecciones gigantes de material y hay equipos de científicos trabajando desde el punto de vista de lo que aquí hace el instituto. Entonces en la universidad tenemos dividido en dos unidades, instituto y museo, con esos dos propósitos, pero conectados académicamente. Acabamos de montar una exhibición sobre la diversidad del maíz en Colombia y pues mis primeros asesores fueron los colegas, dos profesores que son fundamentales, han estudiado toda la vida las gramíneas en el país. Ellos fueron el respaldo académico para esa exposición. Ahora me gustaría, Carlos, que nos contaras un poquito sobre tu trabajo en particular acá. ¿Tú qué estás haciendo? Sí, bueno, hay digamos como casi que tres instancias donde me muevo. Por un lado, la conexión directa con lo que he relatado de lo que es el instituto.
Entonces trabajamos con dos grupos de insectos en particular, que es donde hay más trabajo de reconocimiento. Los bracónidos es una familia de insectos, de avispitas muy pequeñitas la mayoría, que son críticas, por ejemplo, en el control o en la interacción con animales, con insectos herbívoros. Ellas lo que hacen, no sé si ustedes recuerdan, ya ahora esa reminiscencia no es tan amable como en otra época, amable para uno, y es que uno decía a los muchachos, ¿se acuerdan de la película Alien? Bueno, en una época uno decía eso y todo el mundo se acordaba. Ya la cosa es un poco más complicada. Ahora los muchachos de primer semestre le dicen a uno, ¿qué? Bueno, el caso es que en la película relatan de una interacción con un personaje extraterrestre que ponía un huevo dentro del cuerpo de los humanos. Ese huevo se desarrollaba ahí adentro y después salía, y de pronto la imagen que se ve en algunos así de salir por ahí. Esa biología es básicamente lo que hacen la inmensa mayoría de bracónidos y muchas otras familias de himenópteros, de avispas. Y lo hacen alimentándose de larvas de muchos herbívoros, que son pues un problema para muchos cultivos. Entonces estamos dedicados a conocer la riqueza de esa familia en el país. Dos ejemplos muy rápidos. Hicimos una revisión de un género que antes de la revisión para el país habían 5 especies conocidas. Después de la revisión son 35, de las cuales 28 son especies nuevas. Entonces eso da un poquito la dimensión del estudio, que tiene una dificultad grande. Cuando nosotros intuitivamente pensamos en perros, usted ve un chihuahua y ve un San Bernardo y a eso lo llama perro. Y no tiene dudas de que eso es la misma cosa, es un perro. Porque tenemos otra serie de conocimientos que nos permite asociar a uno con el otro. Pero cuando miramos especies que no tienen ese nivel de familiaridad, ¿en dónde hacemos el corte de decir esto es una especie o esto es simplemente una variación? Es un trabajo muy, muy delicado. Y es ahí donde dedicamos una parte importante de la investigación. Reconocer la diversidad de bracónidos y de ese grupo de insectos en el país. Y finalmente, recientemente, llevamos 2 años, me he vinculado a dirigir el Museo de Historia Natural, que también es una conexión directa con el Instituto de Ciencias Naturales y está enfocado en esa función de divulgar conocimiento biológico a la gente, de que pues se acerquen un poco a ver esa diversidad biológica. Entonces estamos trabajando bastante en reforzar el museo y que pues la gente conozca. Aquí tenemos una de las colecciones más grandes de ejemplares para exhibición de fauna colombiana. Entonces ese es el trabajo. Anécdota científica. Desde que empecé a trabajar con insectos, gracias al entusiasmo de un profesor que nos pegó la pasión. Pues en la época en que nosotros hacíamos ese trabajo, empezamos así, uno tenía que construir jamas, la red, la clásica red entomológica. Y en esa época eso era un trabajo que incluso a veces implicaba unas discusiones posteriores con la mamá porque se desapareció un velo en la casa. No fue el caso mío, pero sí recuerdo que el profesor era muy exigente en la calidad de las redes y la tela y la cosa, entonces armábamos las jamas y él las revisaba y pues éramos como muy formales en lo académico, ¿no? La jama, un objeto ya se volvía un objeto casi como la katana pues del samurái, pero con el tiempo empezamos a ver que una jama también era muy chévere para bajar naranjas cuando uno estaba en campo y tenía una sed bien terrible, o de pronto si una vaca se le atravesaba el camino y no quería, o perros, que sucede que en el campo se le van los perros encima, con la jama uno les espanta. Terminamos haciendo una nota en una boletín que tiene un nivel de informalidad académico, hablando de los múltiples usos de la jama. Jamas multipropósito. Multipropósito, correcto, sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia, paz, merced. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.